Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta tercera clase de nuestra unidad 2. Hoy vamos a cruzar el umbral hacia la modernidad en la gestión de la información. Hasta ahora hemos hablado de bases de datos relacionales y herramientas de oficina como Excel y Access, que son los cimientos. Pero hoy vamos a hablar de lo que sucede cuando esos cimientos se ven desbordados por la realidad del mercado digital actual. Vamos a hablar de Big Data, ETL y analítica de marketing. Sé que el término Big Data suena a corporaciones gigantes como Google o Amazon, pero quiero que aterricemos este concepto en nuestra realidad ecuatoriana. Imaginen una cadena de supermercados local, como el Supermaxi o el Mi Comisariato. Cada vez que ustedes pasan un producto por la caja, se genera un dato. Cada vez que usan su tarjeta de afiliación, se genera otro. Ahora sumen a eso los miles de interacciones diarias en sus redes sociales, los clics en su página web, los correos electrónicos de servicio al cliente. De repente, esa base de datos de Access que aprendimos a usar la clase pasada ya no alcanza, se queda corta. Aquí es donde entramos en el territorio de las 3 Bs del Big Data: volumen, velocidad y variedad. El volumen es fácil de entender, es la cantidad masiva de datos. Ya no hablamos de gigabytes, sino de terabytes o petabytes. Para una pyme ecuatoriana que empieza a vender en línea, el volumen crece exponencialmente cuando empieza a rastrear el comportamiento de cada usuario en su sitio web. No solo guardamos la venta, guardamos cada clic, cada segundo que el usuario pasó mirando un producto. Eso es volumen masivo. La velocidad es la rapidez con la que esos datos llegan y, más importante aún, la rapidez con la que necesitamos procesarlos. Si un cliente está en su tienda en línea ahora mismo y abandona el carrito de compras, ustedes quieren saberlo ya, en tiempo real, para poder enviarle un correo automático con un descuento antes de que se vaya a la competencia. Si esperan al reporte mensual de Excel, ya perdieron ese cliente. La velocidad es crítica para la capacidad de respuesta en marketing, como el retargeting o la personalización. Y la tercera V es la variedad. Aquí es donde las bases de datos tradicionales sufren más. En Access todo es estructurado, filas y columnas perfectas. Pero en el mundo real los datos vienen en formas extrañas. Videos de TikTok, comentarios de texto libre en Facebook, logs de servidores, imágenes. El Big Data tiene que ser capaz de digerir todo esto, datos estructurados y no estructurados, y encontrarles sentido. Entonces, ¿cómo hacemos para que todos estos datos, que vienen de fuentes tan diferentes y a tanta velocidad, se conviertan en información útil para tomar decisiones? La respuesta es el proceso ETL: extracción, transformación y carga. Este es el corazón de la analítica moderna y es la habilidad técnica que quiero que se lleven hoy. Imaginen el proceso ETL como una planta de tratamiento de agua. El agua viene sucia y de diferentes ríos, las fuentes. Primero hacemos la extracción, E. Sacamos los datos de donde estén, de la base de datos de ventas, del Excel de encuestas, de la API de Facebook. Luego viene la fase más crítica, la transformación, T. Aquí es donde aplicamos la química para limpiar el agua. Limpiamos los datos, corregimos errores, estandarizamos formatos. Si en una fuente la fecha está como DDMMAAA y en la otra como MMDDAA, aquí es donde las unificamos. Si tenemos IDs de clientes duplicados, aquí los fusionamos. Es donde aplicamos las reglas de calidad que vimos en la primera clase. Y finalmente, la carga, L. Llevamos esa agua limpia y tratada a un reservorio gigante, que en nuestro caso se llama Data Warehouse o almacén de datos, listo para ser consumido por los analistas. Para hacer esto, no vamos a programar código complejo desde cero. Vamos a usar herramientas especializadas.
En nuestro curso nos enfocaremos en una herramienta de código abierto y bajo costo llamada Pentaho Data Integration o Kettle. Esta herramienta es genial porque nos permite diseñar estos flujos de datos de manera visual. No escribimos código, dibujamos tuberías que conectan los datos. En Pentaho tenemos transformaciones, que son los pasos específicos de limpieza y cálculo, y jobs, que son los jefes que dicen cuándo y en qué orden se ejecutan esas transformaciones. Es como armar un rompecabezas lógico. Ahora, ¿por qué es esto relevante para el marketing? Porque la analítica de datos, habilitada por un buen ETL, es lo que permite la personalización. Cuando Netflix les recomienda una película que les gusta, es porque hay un proceso ETL gigante detrás, analizando lo que vieron, lo que pausaron y lo que buscaron. En una empresa ecuatoriana esto significa poder decirle al gerente, mire, los clientes que vienen de Instagram compran zapatos deportivos, pero los que vienen de Google buscan ropa formal. Esa información vale oro. Y solo se obtiene si logramos cruzar los datos de tráfico web con los datos de ventas de manera confiable. Vamos a ver un procedimiento paso a paso para diseñar un flujo ETL en Pentaho, pensando en un caso real de una pyme. Digamos que queremos calcular el ROI, el retorno de inversión de nuestras campañas de marketing. Paso 1. Definir el alcance. Queremos saber cuánto ganamos por cada dólar gastado en publicidad. Necesitamos dos fuentes, los datos de ventas, ingresos, y los datos de las plataformas de anuncios, costos. Paso 2. Diseño de la transformación. Aquí aplicamos la lógica. ¿Cómo unimos estos datos? Necesitamos una clave común, tal vez un ID de transacción que capturamos en el momento de la compra. En esta fase también definimos las reglas de limpieza. Si el costo de la campaña viene vacío, le ponemos 0 para no romper el cálculo. Paso 3. Configuración de conexiones. Le decimos a Pentaho dónde está la base de datos de ventas, puede ser nuestro Access o MySQL, y dónde están los archivos CSV que bajamos de Facebook Ads. Paso 4. Implementación del flujo. Arrastramos las cajitas en la pantalla, leer CSV, leer tabla, unir filas, calculadora, escribir en tabla. Conectamos las flechas y listo, tenemos el flujo lógico. Paso 5. Optimización. Aquí entra la ingeniería. Si tenemos millones de registros, no podemos procesarlos uno por uno. Buscamos paralelismo. Si la lectura de ventas y la lectura de costos son independientes, le decimos a Pentaho que las haga al mismo tiempo. Esto es clave para cumplir con la V de velocidad. Paso 6. Programación. No vamos a correr esto manualmente cada día. Configuramos un job para que se ejecute automáticamente a las 3 de la mañana, cuando nadie usa el sistema, para que cuando el gerente llegue a las 8, el reporte esté listo y fresco. Para medir si nuestro ETL es eficiente, tenemos criterios claros. Primero, la velocidad. El proceso no puede tardar más que el intervalo de actualización. Si necesitamos datos cada hora, el proceso no puede tardar 2 horas. Segundo, la calidad del dato. Medimos cuántos registros fueron rechazados por errores. Si es más del 0.5%, tenemos un problema en la fuente o en la transformación. Y tercero, la consistencia. Si extrajimos 1000 ventas, deben llegar 1000 ventas al destino. No podemos perder dinero en el camino. Hay errores comunes que matan la eficiencia de un ETL, especialmente en equipos de entrada. El más grave es la extracción excesiva. Imaginen que cada día extraen toda la historia de ventas de los últimos 10 años. Eso es ineficiente y satura la red.
La estrategia de mitigación es usar cargas incrementales. Solo extraemos lo que cambió desde ayer, solo los datos nuevos. Esto reduce el volumen drásticamente. Otro error es hacer transformaciones pesadas en el motor ETL cuando la base de datos podría hacerlo más rápido. Si tienen que sumar millones de filas, mejor manden una instrucción SQL a la base de datos para que sume y solo traiga el resultado. Es delegar el trabajo pesado. Permítanme ilustrar esto con un micro caso aplicado. Tenemos una pequeña empresa de e-commerce en Quito. El gerente quiere saber el ROI semanal por canal. Tiene los datos de tráfico en un archivo CSV y las ventas en su base de datos local. Hacer esto a mano en Excel le toma 5 horas cada lunes y siempre hay errores. La solución es un flujo ETL en Pentaho. Extracción. Conectamos a la base de ventas y leemos el archivo CSV de tráfico. Transformación. Usamos el ID de transacción como clave. Pero ojo, en el CSV el ID tiene un prefijo TXT- y en la base de datos es solo número. Usamos un paso en Pentaho para limpiar el prefijo y que coincidan. Luego imputamos ceros donde faltan datos de costos y calculamos el margen bruto ahí mismo, en el vuelo. Carga. Guardamos el resultado en una tabla limpia llamada DataMart de ROI. Pero la empresa tiene un problema. El archivo de tráfico es gigante y el proceso se demora mucho. Aplicamos la mitigación, cargas incrementales. Modificamos el proceso para que solo lea el CSV de la última semana. Y aplicamos paralelismo. Hacemos que la lectura de ventas y tráfico suceda al mismo tiempo. El resultado es un proceso que corre en minutos, automáticamente, sin intervención humana. El TCU, o sea ustedes, ha entregado una solución que permite al gerente tomar decisiones de inversión basadas en datos reales y actualizados, no en intuiciones o reportes viejos. Han preparado la información para la estrategia. En conclusión, el Big Data y el ETL no son solo para las grandes multinacionales. Son herramientas esenciales para cualquier empresa moderna que quiera sobrevivir en el entorno digital. La capacidad de automatizar la integración de datos, asegurando su calidad y velocidad, es lo que diferencia a un simple operador de datos de un verdadero analista de sistemas de información. En el laboratorio vamos a instalar Pentaho y vamos a construir este flujo con sus propias manos. Quiero ver cómo resuelven los problemas de formatos incompatibles y cómo optimizan sus tiempos de ejecución. Esa es la verdadera ingeniería de datos aplicada al negocio. Muchas gracias. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más quiero indicarles que pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.